otros dos maestros que van a dejar la víbora chillando. Y es que cómo hay temas, miren nada más, sobre todo de Denise Dresser. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le puso una exhibidota a Denise Dresser. Y bueno, pues para hablar de y otros temas, saludo al doctor Ángel Valderas Puga y al maestro Daniel Marmolejo. Querido Ángel, un abrazo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Pues por aquí escuchando el análisis interesante que se hacía. Pues dispuesto a hablar, creo que el tema de la traición a la patria es muy claro. Creo que en este espacio vamos a hablar de ello. Es muy importante tener los puntos sobre las IES para cerrar esta introducción. Me queda claro que acusar de traidores a la patria a los 223 diputados y diputadas no es un epíteto, no es una descalificación, no es algo inventado, es el adjetivo adecuado para referirse a diputados y diputadas que votaron el 17 de abril a favor de intereses extranjeros. Es una catalogar exactamente a quien vota a favor de intereses extranjeros. Aquí en China, en Ucrania, en Rusia, quien trabaja para intereses extranjeros se le llama traidor a la patria. No de ahorita, sino en el pasado y en el futuro. Así es que yo voy a dar elementos para decir efectivamente que estas señoras y estos señores que hoy andan de plañideras, chilletas, ay, ahora sí no me toquen, ay, no me digan, son traidores a la patria. Repito, es lo que nos dan los datos y lo que nos da la realidad. Saludos a Daniel Marmolejo y saludos a ti, Vicente. Gracias, doctor Ángel Valderas Puga. Querido Daniel Marmolejo, te mando un abrazo. Buenas tardes, buenas noches. Querido Vicente, querido doctor, qué gusto saludarlos a los dos y poder reflexionar ante este fenómeno en donde los traidores a la patria quieren hacerse las víctimas y pensar que nosotros los estaríamos calumniando cuando pues es evidente, es pública su determinación de actuar en contra de nuestro país, de ponerlo de rodillas siguiendo los dictados globalistas que están fracasando prácticamente en todo el mundo y que estos dictados tienen a Europa de rodillas, en el caso de España, pero bueno, también Alemania, quien tiene serios problemas por el alto costo de la energía, sobre todo en el gas, que es muy importante. El diésel, la gasolina ha agobiado prácticamente todo lo que es la logística de distribución de mercancías, tanto el cabotaje como el traslado internacional de las mismas, supermercados sin suministros, medicamentos que no llegan, todo un problema estructural que México, en cambio, está afrontando, pero estos traidores a la patria lo único que han pretendido es eso, entregar a nuestro país a los intereses corporativos y que pues no es descabellado pensar que el litio era parte del proyecto, querido Vicente. Son absolutamente ignorantes de lo que significa. Tenemos diputados estúpidos, ignorantes y vendepatrias que por una cantidad de dinero estarían entregando algo que significa el beneficio para nuestro país a corto, mediano y largo plazo. Esa es la realidad y pues no hay que cambiar nuestra óptica, son traidores. Lo pudimos ver incluso con legisladoras mediocres, como la legisladora de Michoacán, Edna Díaz, que son personajes realmente intrascendentes, pero que tenían de alguna forma el argumento de las corporaciones para orientar su voto. Es decir, imagínate si estos diputaduchos tienen a los cabilderos a su lado, ¿qué no tendrán los presidentes
de las fracciones o de los grupos parlamentarios o los coordinadores parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano como asesores. O sea, tienen a los más terribles monstruos a su lado, querido Vicente, traidores a la patria. Así es, y vamos a ver y escuchar al presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Bueno, de hecho es una advertencia de que el pueblo ya abrió los ojos y tiene la última palabra. Esto es lo que dijo Mario Delgado precisamente sobre esta posibilidad de incluso abrir proceso contra los traidores a la patria. El pueblo de México va a decidir si nosotros retomamos la denuncia que hizo nuestro presidente en 2014 y presentamos ahora nosotros una nueva denuncia en contra de estos 223 traidores, que se hagan responsables de sus actos y que le rindan cuentas a la historia de nuestro país. Bueno, pues ahí está lo que dice Mario Delgado, pero ¿qué hacen diputados de oposición como Jorge Triana? Un proceso contra Mario Delgado, contra Citlali Hernández, contra la gente de Morena, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por esta campaña de odio y de calumnias y de no sé qué tantas cosas dicen. Vamos a ver, escuchar lo que dicen precisamente desde la oposición. La denuncia que acabamos de presentar es una denuncia penal, bueno, es redundante, pero es una denuncia penal y es por amenazas, es en contra de las mismas personas que han emprendido esta campaña de odio. Las manifestaciones que han llevado a cabo configuran este tipo penal y pues también queda aquí el precedente de que todo lo que nos suceda a partir de este momento, bueno, pues hacemos responsables tanto al presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional como a la secretaria general por las expresiones de odio que han manifestado, por el llamado al linchamiento público en contra de las personas que votamos en contra de una reforma constitucional que presentó el presidente de la República, y bueno, pues esto es para dejar constancia de ello. Además hay otra serie de delitos que se desprenden, por ejemplo, el de incitación a la violencia, ¿no? Estamos también previendo que esto pueda suceder, apología de la violencia, apología del delito, y bueno, ya serán las instancias correspondientes las que se encarguen de investigar. Parece que Jorge Triana y los panistas y los opositores no quieren entender. No se trata de violencia. Se trata de la doblada, la papeleta en las urnas. Y ahí sí pasarles factura. Poniéndolo en términos de Denise Dresser. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema también más adelante aquí. Y nada más como referencia, Ángel Valderas Puga, para escuchar tu opinión y la de Daniel Marmolejo, leo el último párrafo de la columna, maestro Ángel, que publicas en la Tribuna de Querétaro. Los 223 diputados que votaron en contra de la reforma, entre ellos las y los 7 diputados federales de Querétaro, todos ellos emanados del PAN, votaron a favor de estas empresas extranjeras, así que no es exagerado llamarles traidores a la patria y es válido exhibirlos con nombre y apellido, pues sería muy cómodo traicionar a México y quedarse en la oscuridad, como si simplemente hubieran hecho una pequeña travesura. Es hora de que den la cara al pueblo de México y que asuman las consecuencias de su servilismo ante intereses. Es lo que escribe y con lo que cierra su columna en la Tribuna de Querétaro el doctor Ángel Valderas Puga. Te escucho, doctor. Daniel, Vicente, bueno, pues ya saben que yo siempre me manejo con datos. Tenemos que dejar muy claro que los 223 que votaron en contra de la reforma, y tenemos que recordar, aquí está Vicente, que de qué se trataba esta reforma. Miren, esta tabla es muy clara. Comisión Federal de Electricidad era quien generaba electricidad en este país al 100% en el año 2000 y los privados nada. Basta observar la tabla, cómo va disminuyendo la generación de energía eléctrica por parte de CFE hasta llegar a un 38% el año pasado
y cómo los privados aumentan hasta el 62%. Bueno, ¿cuál era la propuesta del presidente? La propuesta del presidente era totalmente racional, era regresar a la situación de 2017. Un 54% de la generación por parte de CFE y un 46% de parte de privados, 2017. Pero votaron en contra de esto. Y al votar en contra de esto, votaron a favor de la proyección que aparece al final. Estos 223 votaron a favor de que al final de la década, Comisión Federal solamente estuviera generando el 15%, mientras que los privados el 85%. Esto debe de ser clarísimo. Votaron en contra del 54-46 y votaron a favor del 15-85. Bueno, pero Vicente, Daniel, resulta ser que ese 85 y que ese 68 está dominado por extranjeros. Ya he presentado en otros espacios, puede ser aquí mismo, en Sin Censura, invito a que lo chequen porque esto lo pueden todos verificar, el portal de la Asociación Mexicana de Energía, con 17 empresas donde según su propio portal dicen que son los que agrupan a los machuchones de la generación de energía eléctrica en este país. Eso dice la AME. Y el número que aparece ahí de 25,440 megavatios, sí dice que son machuchones. Es la mitad de lo que México necesita en un año. Sí son machuchones. Incluso señalan que tienen la capacidad instalada de una tercera parte de la capacidad instalada del país, que sí implica que son machuchones. El problema es que no son mexicanos. ¿De qué habla ese señor Triana? ¿De qué habla Edna Díaz? ¿De qué habla Mariana Gómez del Campo? ¿De qué habla Margarita Zavala? ¿De qué hablan los panistas? ¿De qué habla el señor Santiago Krill? Ahí está, ellos votaron a favor de los intereses de 4 empresas españolas, Iberdrola, Naturgy, Fisterra y Acciona. Votaron a favor de los intereses de 4 empresas norteamericanas, Saabi, Sempra, Teggen, AES. Votaron a favor de 2 empresas británicas, Contour Global y Atlántica. Votaron a favor de los intereses de la italiana Enel. Votaron a favor de los intereses de las japonesas Mitsubishi. Votaron a favor de los intereses de la francesa Engie. Basta ver el comité directivo de la AME con las banderitas que yo puse, pues para ver que son empresas extranjeras. Es natural que estas disque empresas mexicanas, que es el Grupo México y EBM, que no generan, miren, generar el 0.4% de las 2 mexicanas, son los datos que trae el portal, implica que el 99.6% de la generación de energía eléctrica de la AME son las empresas extranjeras. Que no nos vengan con cuentos que en este comité directivo, presidido por la japonesa Mitsui, con vicepresidencia de la norteamericana Sempra y con 13 de los otros 15 consejeros repartidos entre españoles, italianos, franceses, coreanos y japoneses, que no nos vengan con cuentos que votaron a favor de México. Nadie se las cree y me regreso aquí. Desde el momento que ellos votaron en contra del 50-46, estos 223 diputados y diputadas no podían no tener esta información, porque esta información se presentó en el Parlamento Abierto. En el Parlamento Abierto se presentó un señor representando, dijo que era directivo, no recuerdo el nombre y es irrelevante el nombre,
porque esta Asociación Mexicana de Energía está formada por empresas extranjeras. Recordemos que se les invitó, que Iberdrola no quiso asistir. Entonces, cuando estos señores votan en contra del 50-46, están votando a favor del 15-85, pero ese 85, empresas extranjeras. Vicente, Daniel, creo que coincidimos. Esto no es una descalificación, no es una campaña pública de linchamiento, no es inventarse como decirle a alguien que es un baboso, no. Simplemente votas a favor de intereses extranjeros, eres un traidor a la patria. Ya, así de sencillo. Y la gente lo tiene que saber, y con esto cierro. La gente lo tiene que saber. Es un derecho de la gente representada saber que su supuesto representante popular votó en contra de los intereses de su familia, votó en contra de los intereses de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas de México, pero también votó en contra de todos los servicios y las oficinas públicas, porque el día que los extranjeros controlen la energía eléctrica en este país, no nos la vamos a acabar. Ellos van a fijar las tarifas. Así es que no estén de chillones, asuman las consecuencias, ya están grandecitos, den la cara. Fue muy cómodo votar la reforma energética de 2013 para entregar partes del sector petrolero a extranjeros, para legalizar lo que era ilegal, que era la generación de energía eléctrica por parte de extranjeros desde 1993, violando durante 20 años el artículo 27 constitucional. Muy cómodo, comodísimo, votar en contra de la patria, pero que no me señalen en lo oscurito. Claro. Oye, no son niños del Kinder Campanita que rompieron un jarrón, bueno, que no sea un jarrón chino de la dinastía Ming, ¿verdad? Pero que rompieron un jarroncito ahí de un mercado, una cazuelita. No, que asuman su responsabilidad. Es vergonzoso verlos gritando de felicidad el día 17. La reforma no va a pasar, votamos por México, con carcajadas. La diputada esta del PRI, Paloma Sánchez, la plurinominal, que salió todavía a decir la reforma no va a pasar, o sea, muy contentos de votar en contra de México, pero ahora que circula su nombre, su apellido, su foto, su distrito, ya no les gustó. Y termino con esto. ¡Qué contradicción! Pues si votaron por México, deberían estar contentísimos que apareciera su nombre y su foto, porque la gente se los reconocería. ¿Qué es lo que está detrás? Que saben perfectamente que hay una repulsa creciente porque son traidores a la patria. Eso es lo que son. Nadie está llamando a que los agredan, pero sí llamar a las cosas por su nombre. Votaron en contra de los intereses de México, a favor de intereses extranjeros, pues son traidores a la patria, que lo asuman. Así es, y sumémosle para también escuchar la opinión del maestro Daniel Marmolejo, lo que tuiteó Jorge Álvarez Maínez, coordinador de los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano Minutos. Las y los 25 integrantes de la bancada naranja hemos denunciado a Morena, al presidente y a sus secuaces por la infame campaña en nuestra contra por haber defendido a la patria al rechazar su reforma eléctrica tóxica. Le solicitamos al INE medidas cautelares urgentes y dice el documento, se presenta queja por calumnia, violencia política, violencia institucional y por propaganda que incita al odio y la violencia. Promoventes Jorge Álvarez Maínez y otras personas denunciadas, Morena, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo, Mario Delgado Carrillo, Citlali Hernández Mora y quien resulte responsable, a la madre. Y si en ese quien resulte responsable también empiezan a meter a medios de comunicación independientes como nosotros,
Ay, lo bueno es que está César Gutiérrez Priego para que nos dé el espaldarazo. Mi querido Daniel Marmolejo, también te escucho. Querido Daniel, no te escucho. A ver si podemos prender ahí. Tendría que hacer una cárcel para más de 30 millones de mexicanos. Artículo 123, de traición a la patria, quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someter la persona, grupo o gobierno extranjero. Vicente, no es la única situación, la eléctrica, en donde se está violentando el orden constitucional en México. Hay operaciones de cabotaje también que significan traslados dentro del país, donde la presencia mayoritaria es de corporaciones extranjeras y no debiera ser así, incluyendo temas de armamento en empresas privadas de seguridad que responden a intereses extranjeros. Esto lo dejo para señalar que todavía se tiene que actuar con mayor precisión en términos constitucionales. Por el otro lado, Vicente, son tan traidores y además son tan hipócritas que por ahí salió un video que muestra los recibos de luz de la candidata a gobernadora de Hidalgo por el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, Carolina Vigiano, esposa de Rubén Moreira, quien tiene una enorme casa, una gran residencia en el Club de Golf Pachuca, producto de su trabajo, evidentemente, ¿no? Pagaba de luz... Nótese tu sarcasmo. Nótese mi sarcasmo, ¿no? Pagada con su enorme esfuerzo en defensa de la patria. Pagaba de luz 11,000 pesos, Vicente. Ahora paga 53 pesos en su recibo de luz. Esto ha causado un enorme... 53 pesos, Vicente. Paga lo que ni una casa de interés social. Daniel, estamos equivocados. ¿Cómo 53 pesos? Así es como se ha exhibido este recibo de luz y le han puesto como mote Lady Diablito. Yo no tengo los recibos en mi haber, pero es muy explícita la información que se ha hecho pública y no sería la única legisladora que le da vuelta a la tortilla para beneficiarse a través de esto, porque si el recibo era de 11,000 pesos, ¿por qué ahora paga 53? Como te das cuenta, esto cae también dentro de un delito federal, el robo de luz, y correspondería a 10 años de prisión. Estos son los políticos que están buscando tomar el control del gobierno y que en su primer debate hablan de temas de corrupción. O sea, realmente son profesionales de la ignominia quienes están protegidos también por gobiernos, protegidos en fraccionamientos privados donde pues no sé quién puede entrar a verificar sus diablitos y la forma en la que estaría robándose la luz. Pero dices, pues si tienes esa casototota que es muy grande, si pagabas 11,000 pesos de luz, si tú eres diputada, si tu marido, pues vienen de todo este latrocinio en Coahuila, si además votas a favor de las corporaciones, y obviamente esto te va a generar beneficios, porque está muy claramente señalado por el en el caso de la comisión, el presidente de la Comisión de Energía, que es integrante de Morena, los exhibió diciendo que estos iban a entregar su voto en contra de las corporaciones por dinero. O sea, no lo digo yo, estoy retomando algo que está grabado. Es decir, están vendiendo su voto, o sea, se olvidaron de lo que está padeciendo Emilio Lozoya, de lo que padece Jorge Luis Lavalle Mauri, de lo que va a padecer indudablemente Ricardo Anaya Cortés y otros más. Y encima de eso, te atreves a pagar 53 pesos de luz cuando tienes el dinero de Coahuila, cuando tienes el dinero de tu trabajo en el PRI, cuando tienes el dinero que
pues obviamente como legisladores que son, cuando has presidido órganos importantes del partido y todavía tienes el descaro de poner diablitos para pagar 53, pues yo le mandé una misiva, evidentemente, a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, para que proceda a hacer una investigación inmediatamente. ¿Cómo es posible que el presidente de la República promueva una iniciativa de reforma que buscaría que la mayoría de los mexicanos pagaran 53 pesos, ¿no? O quizás más, pero no una cifra exagerada, y estos votan en contra de que el pueblo pague menos, pero ellos pagan menos robándose la energía, y encima de ello quiere gobernar esta señora el estado de Hidalgo? Hay cabida dentro de alguna lógica que sea moral, que sea ética, dentro de alguna lógica institucional, dentro de alguna lógica de representación popular. ¿Hay alguna lógica dentro de esto? O sea, te estoy mostrando, de acuerdo con este video, el latrocinio al máximo nivel. Tendría que ir a purgar una condena de 10 años antes de aspirar a la gubernatura de Hidalgo, pero con la misma tijera están cortados todos: Edna, Alito, Marco Cortés, Margarita Zavala, Cuadri. O sea, sobran los nombres de estos que se han exhibido como traidores a la patria y que se roban la luz. Así es, mi querido Daniel Marmolejo, y hablando de exhibidos,